Cuando Hera y Zeus se casaron, todo fue motivo de celebración. Los dioses se reunieron en un gran banquete, y los regalos no tardaron en llegar. Gea, la tierra, le obsequió a Hera 3 brillantes manzanas de oro. Hera, encantada con su belleza, decidió hacer algo especial con ellas. No quería que solo fueran joyas en su poder, quería que crecieran y florecieran. Así que plantó las semillas en un jardín secreto, un lugar que solo los dioses conocían y que estaría oculto en los confines del mundo. Para proteger las manzanas y el jardín, Hera confió en las Hespérides, las ninfas del atardecer, hijas del poderoso titán Atlas. Ellas tenían la tarea de cuidar el jardín y asegurarse de que nadie, ni siquiera los mismos dioses, pudiera tomar las preciadas manzanas. Sin embargo, las Hespérides no eran del todo confiables. A veces se dejaban llevar por la tentación y tomaban alguna de las manzanas para sí mismas. Para evitar cualquier robo o descuido, Hera decidió añadir una medida de seguridad. Colocó en el jardín a Ladón, un dragón con 100 cabezas que nunca dormía y podía vigilar todo el terreno al mismo tiempo. Con Ladón protegiendo las manzanas, el jardín se convirtió en uno de los lugares más misteriosos del universo. Por lo tanto, este fue el último encargo que Euristeo le dio a Hércules, que le trajera 3 manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Hércules comenzó su viaje con incertidumbre, pues, aunque sabía que debía encontrar el jardín de las Hespérides, no tenía ninguna pista sobre su ubicación. Escuchó rumores que situaban el jardín en el norte, un lugar lejano y desconocido. Sin perder tiempo, emprendió su camino, enfrentando cada obstáculo que surgía en su travesía. Las montañas, los ríos y los valles no parecían amedrentarlo. Sin embargo, la verdadera dificultad estaba en desentrañar el misterio de dónde se encontraba exactamente ese lugar. Agotado tras días de vagar en busca del jardín de las Hespérides, llegó al río Erídano. Mientras cruzaba el río, unas ninfas, impresionadas por su porte y fama, decidieron ofrecerle ayuda. Ellas conocían el lugar exacto donde descansaba Nereo, el viejo del mar, un dios sabio y poderoso que, según decían, sabía todos los secretos del mundo, incluido el del jardín que Hércules buscaba. Las ninfas, conmovidas por la misión del héroe, lo guiaron a una pequeña orilla donde el dios se encontraba descansando. Nereo, anciano y aparentemente frágil, dormía bajo la sombra de un árbol, ajeno a lo que se aproximaba. Hércules sabía de las habilidades del dios para transformarse en cualquier cosa para escapar, por lo que debía actuar con rapidez. Se acercó sigilosamente hasta él y, sin darle tiempo a reaccionar, lo rodeó con sus brazos. Nereo despertó sobresaltado, pero al darse cuenta de que estaba atrapado, comenzó a transformarse de inmediato, intentando usar su poder para liberarse. El cuerpo de Nereo se alargó y se expandió, convirtiéndose en un enorme toro. El animal sacudió sus poderosos cuernos, tratando de apartar a Hércules de su espalda, pero el héroe mantuvo un agarre firme. Cada embestida era brutal, pero Hércules había enfrentado criaturas mucho más peligrosas en el pasado y sabía cómo resistir la fuerza de un toro furioso. Frustrado por no poder liberarse, el dios cambió de estrategia. Su forma comenzó a contorsionarse hasta convertirse en una serpiente gigante, cuya piel brillaba al sol con colores iridiscentes. La serpiente siseaba y se retorcía, intentando deslizarse de entre los brazos de Hércules, pero el héroe ajustaba su agarre con cada movimiento, impidiéndole escapar. Aunque el reptil intentaba morderlo con sus colmillos venenosos, Hércules esquivaba cada ataque con agilidad. Finalmente, Nereo optó por una táctica aún más radical. Su cuerpo se convirtió en agua. En un instante, Hércules sintió que el peso desaparecía de sus brazos, pero no se dejó engañar.
Con su impresionante fuerza y resistencia, mantuvo la presión, sabiendo que debía aferrarse a la esencia del dios. El agua intentaba filtrarse entre sus dedos, pero Hércules la contenía como podía, guiándose solo por el sentido del tacto. Pero Nereo no se dio por vencido. El agua se evaporó en el aire y lo que quedó fue una llama ardiente. El fuego rodeó a Hércules, quemando su piel y amenazando con consumirlo. El calor era insoportable, pero soportó la tortura. Sabía que, si soltaba, todo su esfuerzo habría sido en vano y tendría que comenzar de nuevo. La llama crepitaba, intentando desesperadamente escapar de su control, pero Hércules, ignorando el dolor, resistió. Al ver que ninguna de sus formas lograba liberarlo, Nereo finalmente comprendió que no podía vencer al héroe. Exhausto, volvió a su forma original. «Está bien, te diré lo que quieres saber», dijo Nereo rendido. Hércules, aún sujetándolo, relajó su agarre levemente. «Habla», dijo simplemente, con los ojos fijos en el dios. Nereo, resignado, le reveló el secreto que tanto buscaba. El jardín de las Hespérides se encontraba en los confines del mundo, más allá de las tierras conocidas. Satisfecho con la información, Hércules soltó al dios, quien se desvaneció de inmediato en el agua del río, recuperando su libertad. El viaje de Hércules lo llevó a través de montañas, desiertos y peligrosos parajes, hasta que, al llegar al Cáucaso, una imagen lo dejó perplejo. Encadenado a una roca, Prometeo, el titán que había desafiado a los dioses al robarles el fuego para entregarlo a los humanos, sufría un castigo sin fin. Cada día, un águila descendía del cielo y devoraba su hígado, y cada noche este órgano volvía a crecer solo para ser consumido nuevamente al amanecer. Hércules no era ajeno a los castigos y los sufrimientos, pero ver a Prometeo, alguien que había osado retar a los dioses por el bien de la humanidad, padecer semejante tortura lo conmovió profundamente. Sin pensarlo 2 veces, decidió actuar. Con su arco en mano y una de sus flechas bañadas en el veneno de la hidra de Lerna, apuntó hacia el cielo. La gran águila que volaba en círculos sobre Prometeo no tuvo oportunidad de escapar. Hércules disparó con precisión y la flecha voló como un rayo atravesando el corazón del ave. El monstruo cayó al suelo, retorciéndose antes de perecer. Prometeo, debilitado por los años de tormento, levantó la cabeza y observó asombrado a su salvador. Durante siglos, ningún dios ni mortal se había atrevido a acercarse para aliviar su sufrimiento. Hércules, sin temer las posibles consecuencias, rompió las cadenas que mantenían al titán prisionero. Libre al fin, Prometeo respiró profundamente, agradecido. Aunque su libertad completa dependía del perdón de Zeus, Hércules le había otorgado al menos un descanso temporal. El titán, deseoso de recompensar a su salvador, compartió un conocimiento vital para la misión de Hércules. «Has hecho más por mí de lo que cualquier otro podría haber soñado, Hércules», dijo Prometeo. «Y ahora quiero ayudarte. El jardín de las Hespérides no es fácil de encontrar, pero no es el jardín en sí lo que debería preocuparte. Las Hespérides son difíciles de convencer y el dragón Ladón es un guardián feroz. Sin embargo, hay alguien que podría ayudarte: Atlas, mi hermano. Él es el padre de las Hespérides y puede obtener las manzanas por ti». Hércules escuchó atentamente. Prometeo le explicó que Atlas, el titán que sostenía el cielo, no podía moverse de su lugar, pero si el héroe ofrecía un trato, podría convencerlo de ayudarle. Satisfecho con la información, Hércules se despidió del titán y retomó su camino. Viajó durante días hasta encontrar a Atlas. El titán estaba de pie, con los músculos tensos, sosteniendo la inmensa bóveda celeste sobre sus hombros. Cargar con el cielo no era tarea sencilla, pero era su condena por haber luchado contra los dioses en la guerra de los titanes.
Cuando Hércules llegó, Atlas lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Siempre directo, Hércules le propuso un trato. Él tomaría el cielo sobre sus propios hombros durante un tiempo, mientras Atlas iba al jardín de las Hespérides para obtener las manzanas doradas. Atlas, quien no había tenido un momento de descanso en siglos, no dudó en aceptar. Pero había un pequeño problema. Antes de que puedas cargar con el cielo, Hércules, debes deshacerte del Ladón, el dragón de 100 cabezas. Solo así podré obtener las manzanas sin riesgo. Hércules sabía que enfrentar al Ladón no sería sencillo. El dragón, con sus 100 cabezas vigilantes, era un guardián temible. Pero el héroe no era cualquier mortal. Con su arco en mano y una flecha envenenada, se acercó al jardín. Desde la distancia, vio al dragón enroscado alrededor del árbol de las manzanas, con sus cabezas moviéndose de un lado a otro, vigilando cada rincón. Tensó su arco y disparó. La flecha surcó el aire y atravesó el corazón del Ladón. Todas las cabezas del dragón cayeron al suelo al mismo tiempo, sin emitir un solo sonido. El monstruo estaba muerto, y el jardín, ahora sin su guardián, quedó vulnerable. Con el dragón eliminado, Hércules regresó junto a Atlas. El titán, aliviado de que el Ladón ya no fuera una amenaza, se preparó para dejar su carga por primera vez en siglos. Con un suspiro, Atlas levantó lentamente el cielo de sus hombros y lo colocó con cuidado sobre los de Hércules. La presión era inmensa. El héroe sentía el peso sobre sus músculos, pero soportó la carga sin vacilar. Atlas, libre al fin, se marchó hacia el jardín de las Hespérides. No tardó mucho en regresar con una sonrisa en los labios, las 3 manzanas de oro brillando en sus grandes manos. Después de haber dejado el cielo sobre los hombros de Hércules, el titán experimentó una sensación que hacía milenios no sentía: libertad. Y con esa nueva sensación vino un pensamiento tentador. ¿Por qué volver a su tarea eterna de sostener el cielo cuando Hércules parecía más que capaz de hacerlo? «Lo hiciste bien, Hércules», dijo Atlas extendiendo las manzanas. «Pero, pensándolo bien, creo que ya no necesito volver a mi puesto. Tú puedes seguir sosteniendo el cielo. Yo me encargaré de llevar las manzanas a Euristeo por ti. Así puedes descansar aquí, en lugar de cargar con el peso del largo viaje». Hércules, quien había sido advertido por Prometeo sobre la posible traición de Atlas, ya tenía un plan. Hizo una pausa, aparentando considerar la propuesta, y luego fingió un tono despreocupado. «Qué buena idea», dijo con entusiasmo falso. «Me siento honrado de poder hacer tu trabajo. Sostener el cielo es una prueba de mi fuerza. Sin embargo, antes de que te vayas, necesitaría una pequeña ayuda. El cielo es tan pesado que está empezando a lastimarme los hombros. ¿Podrías sostenerlo por un momento mientras me preparo una almohadilla para no herirme?» Atlas, confiado en que Hércules realmente quería asumir su carga para siempre, aceptó sin pensarlo. Volvió a colocarse el cielo sobre sus hombros con esfuerzo, liberando al héroe de su peso. Hércules, al quedar libre, no perdió tiempo. Rápidamente recogió las 3 manzanas doradas y se alejó, dejando a Atlas con su carga celestial de nuevo. El titán, atónito, se dio cuenta demasiado tarde del engaño. Sin más opción, se resignó a seguir cargando con el peso del cielo por toda la eternidad, mientras veía a Hércules desaparecer en la distancia. Días después, Hércules llegó a Micenas con las manzanas doradas en sus manos, cansado pero satisfecho. El camino había sido largo y lleno de peligros, pero al fin había llegado. Al entrar en la corte, Euristeo lo miraba desde su trono, curioso. Sin decir nada, Hércules dejó las manzanas frente al rey. Euristeo se acercó con cautela, sus ojos fijos en el brillo de los frutos. No podía ocultar su nerviosismo. «No puedo quedármelas»,
dijo finalmente, dando un paso atrás. «Son demasiado peligrosas, no pertenecen aquí». Hércules no respondió, simplemente observó. Sabía que las manzanas no podían quedarse. Euristeo, con el miedo creciendo en su pecho, no tuvo más opción que enviar las manzanas de vuelta a Hera, la diosa que siempre había deseado ver fallar al héroe. Los mensajeros llevaron los frutos sagrados a Hera, quien los recibió en silencio. Por mucho que le doliera admitirlo, Hércules había triunfado una vez más. Tras mirarlas un momento, ordenó que las devolvieran al jardín de las Hespérides. Allí estarían a salvo. Con esa última tarea cumplida, Hércules estaba libre. Los trabajos que Euristeo le había impuesto habían llegado a su fin. Había enfrentado monstruos, burlado a titanes y sobrevivido a la ira de los dioses. Aunque sabía que aún le esperaban otras aventuras, este capítulo al menos estaba cerrado.